Ahora creo que sí. Ahora empezó a grabar. Bien, entonces ahora voy a compartir el Power. Me pareció que había alguien esperando. Bien, entonces les decía que vamos a incorporarnos al tema de la modernidad europea en primer lugar y como primera aproximación, que tiene que ver con las transformaciones que se van a producir en Europa a partir del siglo XV y entre el siglo, a partir del siglo XV, que tienen que ver con cambios que impactan a todo nivel, a nivel social, a nivel económico, a nivel político, a nivel ideológico, en el nivel de las mentalidades. Pero para poder comprender la importancia y comparar lo que fue este momento disruptivo para Europa, vamos a ver un poquitito cómo era Europa anterior a la modernidad. Entonces, nos vamos a ir a lo que es la etapa anterior, que es el sistema feudal. La Edad Media son 10 siglos, no vamos a tomar toda la Edad Media porque nos llevaría todo el año, pero sí de ver unos rasgos, los rasgos en general que esa edad anterior a la edad moderna va a tener para poder situar justamente y comprender la dimensión que tienen los cambios en la modernidad europea. Después vamos a ver qué significó la modernidad para quienes no eran europeos también. Pero primero vamos a empezar a comprender qué significó la modernidad en Europa. Entonces acá vamos a ver cómo era, qué es lo que había antes de la modernidad o cómo estaba la sociedad, la política y la economía europea antes de este momento histórico. Nosotros vamos a tener, en el párrafo, acá arriba, ustedes van a ver que está lo que sería el sistema, cómo era un feudo, ¿sí? Nosotros tenemos que la Europa medieval no existen los estados nacionales tal cual hoy los conocemos. Los países con los territorios definidos que hoy nosotros conocemos, eso no existía. No existía en el momento en que estamos, que denominamos época feudal o Edad Media. La imagen, lo que tenemos en este momento va a ser algo parecido a lo que este dibujo de acá arriba les está indicando, ¿sí? Un mundo rural, esencialmente rural, donde más del 80% de la población vivía en el ámbito rural, vivía vinculado a la tierra, es decir, toda su modo de vida y su modo de reproducción estaba vinculado a a un modo de producción agrícola basado en lo que se llamaba fundo. El fundo era propiedad del señor feudal y el fundo era la tierra, ¿sí? Ustedes saben que con la caída del Imperio Romano se diseminó el poder en pequeños señores feudales o en pequeños eh, nobles en su momento que acapararon los territorios que antes pertenecían a los estados o al gran imperio romano. Uno lo ve concentrado a eso en los castillos, por ejemplo, el que está por acá abajo, ustedes van a ver en la cima generalmente, en un lugar visible, se construían los castillos de los señores feudales, ¿sí? Y cerca de los castillos, acá lo tenemos, acá está el castillo del señor feudal, y el señor feudal era dueño de absolutamente todo. Era dueño del río, era dueño de los prados,
era dueña de los bosques, y en los dominios del señor feudal vivían campesinos. Esos campesinos podían ser campesinos libres o podían ser, que se llamaban campesinos libres o colonos, ¿sí? Pero también había siervos que trabajaban las tierras y trabajaban las tierras del señor. Los siervos de la gleba, atados a la tierra, no tenían libertad para irse a otro lugar, ¿sí? Y lo que esta gente le debía al señor era, primero, impuestos, pero esos impuestos no se hacían con moneda, por lo menos en la Baja Edad Media, después empieza, en la Alta Edad Media se empieza a filtrar el dinero, pero por el momento en servicios, trabajaban las tierras del señor, le tenían que pagar con una parte de su producción. Si tenían vacas, una parte de la leche, si tenían gallinas, una parte de los huevos, si tenían telares, una parte de lo que tejían tenían que darlo al señor, y entonces había una especie de dependencia económica que estos habitantes de los distintos señoríos tenían con relación a el señor que habitaba el castillo. Le debían también prestar servicio militar, porque era habitual durante la Edad Media que un señor feudal se peleara con otro señor feudal, y entonces los campesinos tenían que formar parte del ejército con el cual el señor peleaba con el otro señor feudal, porque bueno, cuando no hay un poder definido, el poderío estaba dado por la extensión de los dominios del señor feudal, que competían entre ellos, porque además cuanto más dominios tenían, más personas contribuían a la riqueza y al abastecimiento de ese castillo. ¿Qué les daba el señor feudal a las personas, a estos siervos, a los colonos? ¿Qué les daba? Y lo que les daba era seguridad. ¿Por qué? Porque el territorio de Europa durante la Edad Media era un territorio muy inhóspito, peligroso, por las continuas invasiones de los pueblos indoeuropeos, que fueron los pueblos que derribaron, ¿sí?, al Imperio Romano, y que vivían permanentemente del saqueo, del robo. Entonces, cuando estos ataques se producían a la población, la defensa era meterse adentro del castillo, de las murallas del castillo, ¿sí? Dentro de un castillo, ustedes lo ven acá tienen un castillo medieval, ¿sí? Y ustedes lo tienen acá, pero dentro de las murallas del castillo se desarrollaban pueblos donde vivían artesanos, ¿sí?, donde estaba la iglesia, ¿sí?, que también cobraba tributos, cobraba el diezmo también. Así que bueno, esta era un poco la manera en que estaba organizada la vida en Europa, diseminada, digamos, en todo lo que es el territorio europeo, sin la división política que hoy conocemos. Bien, ¿cómo era esa sociedad europea? Acá tienen algunas imágenes que representan a las clases sociales que estaban, digamos, que caracterizaron al feudalismo. Y ustedes van a tener una sociedad, acá tienen a los que trabajan, ¿no es cierto? Los que trabajan están en el fondo de la pirámide, que ahora la vamos a ver. En el fondo de la pirámide social, tienen a los príncipes y a los señores feudales, a los sacerdotes, al clero, y a los señores feudales, que eran los que tienen la espada, digamos, los soldados, ¿sí? ¿Qué características va a tener esta sociedad feudal? Primero, jerarquizada, rígidamente jerarquizada. Es estamental. ¿Y qué significa estamental? Que no hay movilidad ascendente entre los estamentos, ¿sí? Es lo que dice acá. ¿Qué quiere decir? Que una persona que nacía en la clase como siervo, toda su vida y su prole y su descendencia iba a pertenecer a la misma clase social,
¿sí? Esto tiene que ver con el tipo de organización jerarquizada y estamental de la sociedad. No hay movilidad entre las distintas segmentaciones sociales. Ahora bien, acá la vemos, cuál era la pirámide del feudalismo, ¿no es cierto? El rey, la clase noble y el alto clero, la pequeña nobleza, que eran gente menos, digamos, eran nobles pero sin dinero o con menos dinero, el bajo clero, que eran los que estaban los que estaban más vinculados a las iglesias de campo, las retiradas, las que no estaban en el centro del poder, cerca de los señores feudales, y los campesinos, que como les dije, podían ser libres y podían ser siervos. ¿Quiénes sostenían el sistema feudal? Obviamente los campesinos y los siervos, porque todos los que están arriba recibían de alguna manera, ¿sí? Y parte de la riqueza que generaban los siervos, ¿sí? Bien, acá ustedes tienen también otro diagrama donde la sociedad feudal, que la vamos a tener del siglo V al siglo IX, ¿sí? Las invasiones, lo que les estaba diciendo, un poquito esquematizado, las invasiones bárbaras habían generado inseguridad, guerras, hambre, todo esto, ¿sí? Y la necesidad de que la población, al no contar con un rey que los protegiera, o con un ejército nacional que los protegiera, eran protegidos por estos poderes locales que eran los señores feudales. Bien, muy característico era no que no existía un rey, sino que los reyes, los que habían sido descendientes de reyes, habían quedado muy debilitados luego de las invasiones bárbaras, y en realidad habían diseminado su poder a través de ceremonias de vasallaje que se hacían con otros nobles. ¿Qué es lo que hacían? Entregaban un puñado de tierra, que era la ceremonia que implicaba el vasallaje, ¿sí? Ese puñado de tierra representaba la porción de territorio que le daba al cuidado a ese señor. Ese otro noble le debía obediencia a ese rey o a ese príncipe, y así se iba subdividiendo, pero cada uno tenía un poder total en el pequeño territorio o en el gran territorio que les tocaba. Bien, se me trabó, acá. Buah. Entre el siglo XV al siglo XVIII se va a producir un fenómeno que es la transición al capitalismo, y entonces este modo de producción feudal que ustedes tienen acá, caracterizado por todas estas características económicas, políticas, sociales y culturales que les estaba definiendo antes, van a empezar un proceso de transformación que va a socavar las bases de ese sistema feudal y va al mismo tiempo sentando las bases del sistema capitalista, que en primer momento va a ser un capitalismo comercial, ¿sí? Un capitalismo que va a estar basado en otra cosa, ¿sí? Va a estar basado en el comercio, en la acumulación de capital, en la división de clases, ¿sí? Y en una clase que no tenía cabida en esa pirámide que caracterizó al feudalismo, ¿qué es la clase burguesa? Que son los comerciantes. No son nobles, no tienen títulos de nobleza, pero van a empezar a acumular capital. Y a partir de esa acumulación de capital, van a ir acumulando poder económico para ir quebrando esa estructura piramidal, metiéndose por las fisuras y logrando alcanzar un sector, digamos, convertirse en un factor de poder, a tal punto que hacia fines de la Edad Media, que eso es lo que ustedes vieron en el texto de la segunda clase que tenían que leer sobre la nobleza de espada y la nobleza de toga, que era ¿quiénes eran los nuevos ricos, los nuevos nombres? Los que habían comprado el título, ¿a quiénes? O habían logrado casar a una hija o a un hijo, un comerciante, alguien acaudalado, con un noble que se había empobrecido. Entonces, eran nuevos ricos, lo que nosotros conocemos como nuevos ricos, que ahí eran nueva nobleza, que no tenía prosapia, ¿sí? Que había accedido a partir de la fortuna acumulada por el tráfico comercial,
¿sí? Entonces, ¿cuáles son esos factores que van a provocar la ruptura del régimen, del antiguo régimen, como se llama, entre el siglo XV y el siglo XVII? ¿Cuáles van a ser esos factores? Bueno, los nuevos factores, pero van a tener que ver con este renacimiento comercial que es provocado a consecuencia de las cruzadas. Las cruzadas, que se van a ocurrir ya en la Alta Edad Media, va a ser un mecanismo que va a utilizar la Iglesia, que va a proponer la Iglesia, para sacarse de encima a los señores feudales que se lo pasaban llevando miseria y guerras en el territorio europeo. Entonces le ponen un objetivo, ¿cuál es? Recuperar el Santo Sepulcro, que había sido, Jerusalén había sido conquistada por los musulmanes, ¿verdad? Entonces, todos los señores feudales organizan cruzadas, se van desde Europa a lo que es Jerusalén, con lo cual están años, ¿sí? Yendo y viniendo, y de paso, estos se sacan de encima una disputa permanente que era la que les estoy contando entre los señores feudales. Ahora bien, las cruzadas pusieron en contacto a la Europa medieval, que por algo le dicen la Edad Oscura a lo medieval, ¿sí? Una Europa basada en la agricultura, sin productos refinados, donde la mayoría de la población se elaboraba los productos que consumía, donde prácticamente el dinero no circulaba en la población, sino que las relaciones económicas se realizaban en su mayoría, por lo menos en el pueblo, a través del trueque, más allá de que hacia la Alta Edad Media, como les dije, este renacimiento del comercio comienza a permitir la filtración del dinero, ¿sí? La filtración del dinero en este sistema que era esencialmente de trueque. Y entonces les decía que conecta esta Europa atrasada, esta Europa oscura, con las culturas orientales, ¿sí? Ricas en cultura, ricas en refinamiento, en productos, en recursos preciosos como las perlas, como el oro, la plata, y toda una serie de productos refinados como la seda, el terciopelo, y un montón de productos que eran del gusto de la sociedad noble europea, que eran los únicos que podían acceder a ella, ¿verdad? ¿Quiénes empezaron a traer esos productos a Europa? Van a ser los comerciantes en el comercio de larga distancia, que ustedes lo van a tener nucleados, ¿sí? Acá en las ciudades de Nápoles, Génova, Pisa y Venecia. Acá se va a desarrollar una fuerte clase burguesa vinculada a este comercio internacional. Estamos hablando que Europa se conectaba con Asia, pero lejos, China, India, Japón. Ahora bien, miren las rutas, los intercambios comerciales que van a tener ustedes en Europa. No sé si alcanzan a verlo, a esto. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. Usted va a tener en la flecha roja el comercio de grano. Van a tener en violeta el comercio de lana, el comercio de cobre, el comercio de especias. Este viene de Oriente, ¿ven? Que viene del cercano Oriente, ¿sí? Ustedes lo van a tener aquí. Fíjense los lugares, esto después se los voy a dejar, cómo se van dinamizando, empiezan a surgir en pequeños, digamos, en algunos lugares de Europa, centros comerciales donde esos productos se van a distribuir. En esos centros comerciales, quienes van a acumular, quienes viven allí son burgueses, y ahí se acumula el dinero y el poder económico. Ya estamos hablando entonces entre el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Bien, fíjense las rutas comerciales, acá tienen otra, ¿sí? Acá ustedes tienen el Imperio Bizantino, ¿sí? Y acá ustedes tienen las distintas rutas comerciales de cómo llegaban los productos del Oriente Medio hacia Europa.
Imagínense que estamos hablando de que llegan a lomo de burro, de camello y de caballo, ¿sí? Esto, imagínense que el encarecimiento de estos productos en las rutas comerciales a fines del siglo XV. Bien, miren esto, resurgimiento del comercio a larga distancia. Miren cómo esas rutas que yo les señalaba antes, comienzan a estar interconectados, incluso África, con productos como diamantes, productos que van a aportarle esclavos, productos que van a aportarle glamour, digamos, y refinamiento a la clase noble europea, ¿sí? Ustedes acá, todos los puntitos, fíjense cómo se une el mundo conocido. Esta es la primera globalización que conoce la humanidad a partir del siglo XV, ¿sí? Comercio de mediana distancia es el que le mostré antes, el que se daba en Europa, y el de larga distancia es el que conecta